¿Qué significa encontrando la santidad en la vida diaria? Significa buscar a Dios y vivir según sus enseñanzas en cada aspecto de nuestra rutina, no solo en momentos de oración. Bienvenidos a una tarde con Dios. La santidad debemos buscarla todos los días y a cada momento. No solo el domingo que vamos a la iglesia. Sí, a veces le pedimos perdón a Dios y Él nos perdona. Y empezamos de nueva cuenta, de cero otra vez, pecando toda la semana. ¿Creen que eso nos lleva a la santidad? Nos engañamos a nosotros mismos. Nos creemos buenas personas, tal vez porque no robamos, porque no matamos. Pero ¿qué tal si mentimos? Algunos se justifican diciendo: fue una mentira piadosa, o fue una mentirita blanca. No existe eso. Mentira es mentira. A veces no sabemos lo destructiva que puede ser esa mentira. Vivimos engañados. Muchos creen que por creer en Dios ya estamos en santidad. El diablo también cree que Dios existe y tiembla. También creen que por asistir a la iglesia y leer las escrituras ya estamos en santidad. Pero ¿cómo vivimos? Criticando a los demás, peleando con otros, algunos con sus familias, otros con los vecinos, otros con sus compañeros de trabajo, enojados con los hermanos en la fe. Se miran en la iglesia y ni se saludan. Y aún peor, enojados con los hermanos de sangre. Son hijos de la misma madre y no se hablan por una u otra razón. ¿Y creen que podemos así estar viviendo en santidad? A Dios no le agrada nuestro comportamiento. Si cometimos errores, pidamos perdón, ya sea a nuestros padres, o entre esposos, o a los hijos, o a los vecinos, o a cualquier prójimo. Debemos pedir perdón y perdonar para que Dios también nos pueda perdonar. Mateo 6, versículo 14 al 15 dice: porque si perdonan a otros sus ofensas, también los perdonará a ustedes su Padre Celestial. Pero si no perdonan a otros sus ofensas, tampoco su Padre perdonará a ustedes las suyas. Me he encontrado con personas ateas, o sea, incrédulas, y dicen que Dios no existe, porque nunca lo han mirado. Y yo solo digo, mientras estemos en pecado, nunca lo miraremos, porque Dios es santo. Hebreos 12, versículo 14 dice: busquen la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios es santo, y para recibir sus promesas, para sentir su presencia, para que lleguemos a verle, necesitamos vivir en santidad. Difícil, ¿verdad? Pero no imposible. Jesucristo es nuestro ejemplo. Él vivió en este mundo corrupto, pero Él no se corrompió. Él no se contaminó.
Él se afirmó a la voluntad de su Padre y Dios le otorgó la corona. Y ahora está con Él, a la derecha del Padre, quien le dio un nombre sobre todo nombre, para que toda rodilla se doble ante Él. Filipenses 2, versículo 9 al 11 dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Él es nuestro modelo a seguir. Las Escrituras nos cuentan cuánto sufrió por nosotros, y sin embargo, a pesar de las circunstancias, Él vivía en santidad. Él, siendo Dios, no vino para que le sirvieran, sino para servir. Siendo Dios, no vino a disfrutar, sino a sufrir. Y nunca se quejó. Siendo Dios, no se exaltó a sí mismo, sino que se humilló por amor a nosotros. Y no podemos pagarle, ni nos está cobrando. Solo quiere que busquemos la santidad para un día poder estar con Él. En la humanidad, así como hay hijos ingratos, también hay padres ingratos. Pero el Padre Celestial es único, con un amor indescriptible. Aún mirando el pecado enorme que hay en nosotros como humanos, nos sigue insistiendo, diciendo: arrepiéntanse, busquen la santidad, el tiempo está cerca. Segunda de Pedro 3, versículo 9 dice: el Señor no tarda su promesa, según algunos lo tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Muchos piensan que el tiempo está cerca para destruir el mundo. No pensemos así. No tenemos la vida comprada con un contrato de eternidad en esta tierra. El tiempo está cerca. Hoy estamos con vida y mañana no se sabe. Así como mueren ancianos, mueren adolescentes y niños. Para la muerte no existe la edad. Por eso necesitamos estar a cuentas con Dios. Buscar la santidad. No es fácil en este mundo corrompido y gobernado por Satanás, el engañador. Y la humanidad, sin discernimiento, aceptando todo lo que este mundo ofrece, sin discutir será bueno o malo. Y es que somos tan buenos imitadores para lo malo, que ya no importa si es bueno o malo. Se trata de gozar la vida, pasarla bien, siguiendo la corriente de este mundo, amoldándose a todo lo que ofrece este mundo. Romanos 12, versículo 2 dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Y Efesios 4, versículo 22 al 24 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia
y la santidad de la verdad. Quitarnos del viejo hombre, quitarnos la vieja naturaleza, se refiere a que dejemos de hacer las cosas malas que hacíamos, que dejemos de vivir como antes, cuando estábamos influenciados por los deseos pecaminosos y engañosos. Quiere que seamos renovados en el espíritu de nuestra mente. Quiere decir que debe haber un cambio en nuestra manera de pensar y de actuar para poder permitirle al Espíritu Santo que transforme nuestra mente y así nos dé dirección en la vida. Ponerse el nuevo hombre quiere decir que adoptemos una nueva identidad en Cristo, caracterizada por la justicia y santidad. Imitemos mejor a Cristo, quien nos ha dado su ejemplo a seguir. Él nos dice: sean santos, porque yo soy santo. Y santo significa apartado para Dios, consagrado a Dios. Dios nos dice: santifíquense. Debemos buscar la santidad. Es una lucha diaria. Pidamos a Dios discernimiento para poder ir desechando lo malo. Muchos piensan que con aceptar a Jesucristo como su Dios y Salvador en su corazón, ya son salvos y que ya cumplieron con su parte, que ya Dios los santificó, que ya están apartados para su gloria. Así no funciona esto. Hacer la oración de salvación es solo un paso de obediencia, porque allí empieza nuestra tortura. Porque queremos que Dios nos salve, pero no queremos dejar nuestra rutina de hábitos pecaminosos. Hay muchas cosas que hacemos que a Dios no le agradan. Cada quien sabe las suyas. Y Dios nos pide que cortemos con ellas. Y ahí es donde viene la lucha. Pablo mismo dice en Romanos 7, 19 al 25. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien, me acompaña el mal, porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra lo que considero bueno y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo sujeto a la muerte? Gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor. Cuando aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, ya no podemos decidir por nosotros mismos, sino permitir que el Espíritu Santo gobierne nuestra vida y controle todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu, para poder caminar en este mundo en santidad, reflejando a Cristo, trabajando arduamente por nuestra salvación, con temor y temblor. Filipenses 2, versículo 12 al 13 dice: Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor,
porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. Y Filipenses 3, versículo 13 al 14 dice, aquí Pablo nos dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Nos damos cuenta que así como nosotros batallamos, Pablo también batallaba. Es que somos humanos y todos fallamos. Pero Dios quiere ayudarnos. Por eso, cuidemos nuestra salvación con temor y temblor, o sea, continuamente. Y asimismo buscando la obediencia todos los días, para que Dios nos santifique, y así podremos encontrar la santidad en la vida diaria. Como les digo, esto no es buscar la santidad solo el domingo, en la iglesia, y olvidarnos de Dios toda la semana. No. Para encontrar la santidad en la vida diaria, tenemos que vivir cada momento con un propósito sagrado y buscar la presencia de Dios en todas las cosas. Se trata de transformar las tareas ordinarias en actos de devoción, buscando la excelencia y el amor en cada acción. Esto requiere práctica. Es muy importante la oración y la lectura bíblica, y poniendo por obra todo lo que aprendemos. Así nuestra forma de vivir tendrá un cambio radical, que los demás noten que somos diferentes. Porque una persona que busca la santidad no puede vivir siendo igual. Busquemos la santidad cuando estamos haciendo los quehaceres de la casa o cuando estamos manejando. Nuestra mente debe estar buscando a Dios. Que nuestros pensamientos no sean vanos. Si estás en el trabajo, no hagas las cosas de mala gana. Trabaja como para el Señor de señores. Colosenses 3, versículo 23 al 25 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas. Trabajando con amor, con alegría, y no pensando cómo robarle algo al patrón o a cualquier persona. Eso no es buscar la santidad, sino la maldición. Porque dice el versículo 25, mas el que hace injusticia recibirá injusticia. Porque para Dios no hay favoritismo. Haz el bien y recibirás bendición. Haz el mal y recibirás maldición. Debemos tener temor de Dios, cuidar todo lo que hacemos y todo lo que pensamos. El diablo es tan astuto y donde más trabaja es en nuestra mente. Por eso nuestra mente debe ser renovada, llenarla de la palabra de Dios para sacar todo pensamiento vano.
Debemos ser soldados fuertes y valientes, poniéndonos la armadura de Dios todos los días. Buscando a Dios todos los días, formamos una barrera para que el enemigo no se acerque. Debemos ir dejando cada hábito pecaminoso que solo le da honra al diablo. Cada que cortamos con un hábito, le cerramos una puerta hasta que lo echamos fuera. Trabajemos duro para sellar bien esa barrera, porque si queda alguna ruptura sin sellar, por ahí se cuela el enemigo y destruye nuestra relación con Dios. Es como el techo de una casa de madera. Si dejas una gotera, te pudrirá la casa. La santidad es un llamado de Dios para vivir apartados del pecado y dedicados a Él. Porque debemos entender que el pecado nos separa de Dios. Esto ha sido así desde que Adán pecó. Romanos 3, versículo 23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mientras no busquemos la santidad, estamos destituidos de la gloria de Dios. Hay muchos que piensan que todos somos hijos de Dios. Eso es mentira. Todos somos creación de Dios y nos ha dado la libertad de escoger quién queremos que sea nuestro Padre espiritual. Si buscamos la santidad y permitimos que el Espíritu de Dios nos guíe y hacemos la voluntad de Dios, entonces seremos sus hijos. Romanos 8, versículo 14 dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pero si buscamos la santidad y seguimos comportándonos como antes, en desobediencia a Dios, entonces ¿de quién somos hijos? Juan 8, versículo 44 dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de sí mismo habla, porque es mentiroso y padre de la mentira. Dios no nos obliga a nada, es decisión de nosotros. Si queremos ser hijos de Dios, hagamos lo que Primera de Pedro dice, en el capítulo 1, versículo 13 al 19. Por eso dispónganse para actuar con inteligencia, tengan dominio propio, pongan su esperanza completamente en la gracia que se les dará cuando se revele Jesucristo. Como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Ya que invocan como Padre al que juzga con imparcialidad las obras de cada uno, vivan con temor, reverentes, mientras sean peregrinos en este mundo. Como bien saben, ustedes fueron rescatados de la vida absurda que heredaron de sus antepasados. El precio de su rescate no se pagó con cosas perecederas, como el oro y la plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha
y sin defecto. Hagamos un esfuerzo. Todo requiere esfuerzo. Dios no quiere que nadie se pierda. Este mundo está corrompido. El amor al prójimo se ha enfriado. Solo existe la maldad. Y muchos buscamos a Dios en ratitos. Es tiempo de despertar y mirar que el camino que antes llevábamos no nos conviene. Pidamos la ayuda a Dios para que el Espíritu Santo nos ayude a pensar mejor, a actuar mejor y vivir en obediencia para encontrar santidad en la vida diaria. Una tarde con Dios es una producción por Freddy Romero. La voz de hoy fue Manuel Romero. Música original por Freddy Romero. Visita nuestro canal de YouTube, Verdad Superior, o visita nuestro sitio verdadsuperior.com para más información sobre el mundo espiritual. El proverbio de hoy. Santidad no es una lista de reglas ni lineamientos. Es la revelación de saber que hemos sido apartados para Dios.